Y como se sabe también desde el primer gobierno de Alejo Gutiérrez, el Centro Cultural de Lascano pasó a ser un centro cultural nacional. Y quien está al frente de él, desde prácticamente desde el primer periodo de Alejo Gutiérrez, es Danilo Malán. Este sí, posta es Danilo Malán. Hemos chequeado, está chequeado, y él también hizo uso de la palabra. Exactamente, porque si hablamos de historia, nada mejor que quien está al frente del Centro Cultural de Lascano, estamos hablando de Danilo Malán, para decir o dar una reseña histórica de lo que es todo este periodo de existencia de esta localidad. Siglo y medio en la palabra de Danilo Malán. Hoy nos reúne el aniversario de nuestra ciudad, el 150, y no podemos dejar de contextualizar el hecho en el mundo occidental, por lo menos. Nos vamos a encontrar con un Estados Unidos que terminó su guerra de secesión, está en su proceso de pacificación, preparándose para vivir la segunda revolución industrial. Por otro lado, tenemos también un problema étnico allí, el surgimiento del Ku Klux Klan, los Caballeros de la Rosa Blanca, problemas que aún no ha podido resolver este país desarrollado. Pasando el Atlántico nos vamos a encontrar con Europa. Europa nos deja la crisis de 1873, iniciada en Austria, seguida a Londres, y esto repercute en nuestro Nobel Uruguay. Por otro lado, tenemos una segunda revolución industrial que implicó un crecimiento demográfico muy fuerte y tuvo que expulsar parte de su población hacia otros destinos para poder tener un futuro prometedor. Y uno de los destinos fue nuestro joven Uruguay. En el otro aspecto que es importante tener en cuenta es que hay un desarrollo tecnológico y una capacidad ociosa de capital para invertir, y América es el destino. ¿Qué pasa con la América del Sur, la América Central? Se encuentra en este momento con un espacio de dominio en la zona costera, pero falta internalizar en el territorio, en el interior, como se suele decir. Y ahí se necesita población, mano de obra, ingenio, tesón, y de ahí van a ir llegando de distintos lugares a los países nuevos, recién nacidos, surgidos de América. Dentro de este Uruguay, ¿con qué nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX? Con problemas de guerra civil que hacen poco prometedor el destino, una revolución del lanar que empieza en la década del 60, que demanda otro tipo de producción, otro tipo de estructura productiva, específicamente el alambrado, el traslado más rápido con el ferrocarril traerá el telégrafo, y obliga al Uruguay a irse reconvirtiendo y a ser un espacio de inmigrantes, de recepción de inmigrantes, que va a ir creciendo entrado ya el siglo XX en forma bastante notoria. Dentro de ese contexto vamos a tener una crisis política que es la caída del gobierno de Yauri, la asunción de Varela para completar el periodo y el llamado de Latorre posteriormente para entrar a lo que se llama el militarismo modernización. Y dentro de ese contexto nos vamos a encontrar con estos dos vecinos que decía Toloi, don Francisco Fernández y don Francisco Lascano. Estas personas consideraron que este espacio llamado Tres Islas, que era una zona de encuentros, porque era el pasaje de contrabandista que venía de Brasil y dirigía distintos destinos contra el bando, contra la ley que existía en ese momento. A su vez, era traslado de ganado hacia la frontera brasileña. Eso genera una fusión de culturas y de gente que generó en este lugar un espacio de encuentros. Y ese espacio de encuentros va a ir evolucionando indudablemente. El otro aspecto es que, cumplido, como decías, todos los trámites de rigor, empieza el desarrollo a partir de las Tres Islas hasta llegar a la ciudad de Lascano. Acá tenemos un proceso que es el cosmopolitismo, que va a constar en nuestra placa y que es a tenerlo en cuenta. Desde sus orígenes vamos a tener una presencia vasca muy fuerte, en la cual el desaparecido y muy recordado Víctor Velázquez hacía mucho hincapié en eso. Esa presencia vasca no es casualidad. Hay una expulsión de gente, una necesidad de salir de los Países Vascos. El vasco francés, la zona vasca francesa, está obligando a hacer el servicio militar. La zona vasca española practica el mayorazgo, que es decir, que los segundones, los hijos que no son el mayor, no heredan. Y hay que salir a buscar espacio para poderse desarrollar. Unos vendrán con determinado capital, otros vendrán con ganas de trabajar,
pero ese es el cimiento de los primeros pobladores, esa presencia vasca bastante amplia. Vendrán italianos, vendrán de distintas zonas de Europa Occidental, vendrán lo que nosotros llamábamos turcos, que en realidad son distintas naciones del Medio Oriente que se van a integrar en nuestra ciudad y van a hacer su aporte. Vendrán los colonos posteriormente de origen italiano, básicamente, de origen español, a rodear la zona periférica de la ciudad. Y posteriormente el arroz va a traer, dentro del proceso migratorio que a través de la historia de la ciudad, desde el propio Uruguay se viene a esta zona para desarrollarla. ¿Qué nos heredaron? El trabajo, el desarrollo, una producción agropecuaria referente a nivel nacional y quizás más allá de fronteras, como es la arrocera también, y una cantidad de individuos en esta sociedad que se preocuparon por la cultura. A 6 años de fundada la ciudad legalmente, se estaba peleando por la escuela de varones, 6 años después por la escuela de mujeres, después por un liceo privado y después por un liceo público, después por lo que hoy llamamos escuela técnica. O sea, había una preocupación en esta población no solo de trabajar y desarrollarse, sino de desarrollar formación en las personas. Y a eso tenemos que agregarle la preocupación por la actividad coral, la presentación de libros, la creación del cine, la traída de grupos teatrales a la ciudad y así un sinfín de cualidades que hasta el día de hoy nos siguen caracterizando. Eso somos Lascano.